Catherine Hernández, en primera fila desde Cuba, en cobertura sobre la visita del Papa. Adelante, Catherine. Gracias, Félix. Aquí estamos en el centro de prensa que se ha dispuesto en el Hotel Nacional. Tal y como tú lo señalas, seguimos en el previo de la llegada del Papa Francisco a La Habana, conversando con miembros de la prensa cubana, también miembros de la prensa internacional, viendo a compañeros, a colegas que habíamos visto incluso en la visita de Roberta Jacobson en el mes de febrero acá en la isla. Hoy me encuentro con José Hassan, quien es editor de la revista On Cuba, una revista digital que tiene algunos contenidos, vamos a decirlo de alguna manera, diferentes. Yo tuve la oportunidad de leer varios artículos de José, también de Neguito, que es un humorista y entrevistamos hace algunos minutos. Hay una perspectiva diferente en lo que es la libertad de expresión en Cuba. Voy a citar un artículo de Amnistía Internacional que salió el día de hoy. Ellos decían que Cuba se encontraba en una encrucijada en materia de libertad de prensa y en materia de libertades en general, porque por una parte liberaban, daban una amnistía de 3.500 presos, pero por otra parte durante 22 domingos consecutivos hubo represión y algunas detenciones sobre personas críticas al gobierno cubano. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el tema tanto de la libertad de prensa como de la libertad en general de opinión en La Habana, en Cuba? Bueno, gracias por la invitación y por este contacto. El asunto de los derechos en Cuba es uno de los asuntos más complejos de definir. Hay una interpretación muy cubana, es decir, hay un entendimiento específico regulado en la Constitución cubana que hace que sea diferente la manera en que se entienden algunos derechos fundamentales esencialmente con respecto a otros. Es decir, así en el mundo se hace mucho énfasis en la libertad de expresión y en la libertad de prácticas políticas, en Cuba se hace mucho más énfasis en otro tipo de derechos, acceso a la educación, a la salud, a la seguridad social, y se dice que el ejercicio de la libertad de expresión está regulado porque contribuye a los fines de la sociedad socialista. Eso hace que aquellos que no estén en favor de la sociedad socialista, por tanto, vean muy restringido el ejercicio de sus prácticas políticas y su expresión. Eso es lo que da causa a esas manifestaciones que llevan a detenciones momentáneas de los fines de semana de las damas de blanco y lleva a que organismos como Amnistía Internacional constantemente emitan informes críticos sobre el papel de Cuba. Pero Cuba está cambiando y Cuba está viviendo otras maneras de entender eso. Se negocia con Estados Unidos y un punto son los derechos humanos. Se negocia con la Unión Europea y reconocen los europeos que hay diferentes maneras de ver los derechos y que el asunto es tratar de entenderse para incrementarlo. Es un hecho saludable la liberación de 3.522 personas previo a la llegada de Francisco. Ninguno de ellos estaba detenido por concepto. El mismo concepto de preso político genera mucha polémica. El cardenal Ortega ha sido muy criticado en los últimos tiempos porque dijo que en Cuba no hay presos políticos. ¿Hay presos políticos en Cuba? A mí me cuesta definirlo como tal. Yo creo que los últimos presos políticos en Cuba fueron liberados gracias a la gestión del cardenal. Después de eso, hay muchas personas que inicialmente entran a prisión por causas, podríamos decir, comunes, delitos económicos u otro tipo de delitos, y en la prisión entran en contactos con grupos opositores, se hacen miembros activos de grupos opositores y muchas veces entonces pasan a ser calificados como presos políticos. Tú que eres comunicador, porque me llama particularmente la atención el caso del Sexto. Y para la gente que no lo conozca, explícales por favor qué fue lo que ocurrió. Yo entiendo que él hizo como una suerte de manifestación, por decirlo de alguna forma artística, llevó unos cerdos a la calle, los nombró Raúl, Fidel, y eso obligó a que estuviese preso y sigue detenido. ¿Cuál es la situación actual de él? Y si esto puede ser considerado un delito político. Bueno, evidentemente tiene connotaciones políticas, ¿no? Y hay delitos en el Código Penal cubano que son perfectamente, se definen como tales, que son cuestionables. Los propios especialistas del derecho y algunos cubanos los cuestionamos. Por ejemplo, hay un delito que no es un delito, se llama índice de peligrosidad predelictiva. Es una cosa fea, así, enredada, que significa que usted puede ser detenido sin haber cometido un delito porque se presupone que usted cometerá un delito. Eso fue lo que llevó, por ejemplo, a la detención de Tania Bruguera, la artista que intentó hacer un performance en la Plaza de la Revolución, porque el gobierno cubano es muy sensible con los símbolos y entiende que ese espacio, sin permiso para hacer algo allí, no podía hacerlo, y ella ni siquiera pudo llegar a la plaza, no se lo permitieron. Ella anunció que lo iba a hacer y la detuvieron. 3 veces consecutivas. Ese es uno de los asuntos que muestra que hay un terreno muy escabroso todavía donde discutir. Con el Sexto, específicamente, yo no tengo muchos detalles del caso, solamente he sabido más o menos lo que tú sabes y mira, podemos discutir, porque también en este momento en que se produce una manifestación, digamos que política, suelen producirse con frecuencia
incidentes que pasan ya, digamos, a lo que puede calificarse como alteración del orden público. Yo quiero advertir, no estoy haciendo una apología de nada, estoy tratando de explicar qué pasa. Y una alteración del orden público, que es un altercado, que es una gritería, la policía puede entenderla como que tiene que intervenir. Y entonces, bajo un matiz, digamos que de un delito común, se está realmente atacando a lo que puede ser considerado un delito político. Con el preso, el sexto, que es un grafitero, que es un activista político opositor muy fuerte, evidentemente se mueve por ahí, ¿no? Hay delitos en Cuba raros, como es la ofensa a los símbolos nacionales. Bueno, eso puede, en otro país puede no ser un delito, aquí está tipificado y por tanto hay un margen de acción de las autoridades. Y para terminar, José, esta visita del Papa, ya para concluir porque tenemos que regresar a Santo Domingo, ¿piensas que va a generar algún cambio positivo? Sabemos que el Vaticano ha estado influenciando para que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba pues sigan mejorando día a día. ¿En qué puede realmente cambiar, Francisco, las cosas? Bueno, yo no sería tan optimista de decir que con su presencia solamente todo va a cambiar. Esto es un proceso, estamos viviendo un proceso desde el 17 de diciembre. Para llegar al 17 de diciembre fueron necesarios 2 años y tanto de negociaciones secretas que nadie sabía nada, la participación de Francisco. Esta visita de Francisco es un impulso a ese proceso que se está viviendo. Francisco viene a garantizar, a apoyar, a enviar señales a todas las partes involucradas en esta negociación para que sigan adelante. Se sabe que es un proceso que va a tener algún que otro retroceso, se sabe que es un proceso contradictorio, que no va a estar exento de posibles momentos conflictivos, y Francisco viene a impulsarlo. Y de aquí sigue para Estados Unidos, con lo cual también los mensajes van a seguir fluyendo y este es un proceso que va a continuar hasta que ojalá tanto Obama como Raúl Castro, tanto el gobierno de Cuba como el gobierno de los Estados Unidos entienda que tenemos que pasar a un nuevo estatus en la relación. Hay que poner una nueva página. Pues gracias, José. Nosotros encantadísimos de tenerte acá en CDN 37. Esta es la sala de prensa, amigos. Nuestro compañero Freddy Scott puede mostrarles. Ya hay periodistas cubanos, hay periodistas de todas partes del mundo. Hay internet con capacidad amplia para poder hacer este tipo de conexiones. A diferencia de lo que se ve en muchas calles de Cuba, hemos podido verificar que por lo menos en la rampa, en la calle 23, hay un internet, no es un internet que da para hacer este tipo de transmisiones ni para enviar video. Hemos visto a la gente conversando por IMO, que es una red social que permite hacer una aplicación. Sin embargo, Skype no hay aún acá en Cuba. No he podido hacer ninguna conexión por Skype, Victorino, así que desde acá te saludamos y gracias a todos ustedes allá en Santo Domingo. Muchas gracias, Catherine.